Estudio. El poder de la palabra de Dios. Hoy veremos el poder que tiene la palabra de Dios. Primera pregunta. ¿Mediante qué instrumento creó Dios los cielos? Leamos Salmos 33, versículos 6 y 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Aquí podemos ver que el instrumento por el cual Dios creó los cielos y todo cuanto está hecho fue por el aliento de su boca, por la palabra de Jehová. Fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Pregunta número 2. ¿Qué ignoran hoy algunos hombres voluntariamente sobre el poder de la palabra de Dios? Vamos a leer en Pedro capítulo 3, versos 5 y 6. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en el agua. Entonces aquí vemos que en los tiempos antiguos fueron hechos por la palabra de Dios todo lo que hay en los cielos y todo lo que hay en la tierra, y que todo proviene del agua y por el agua subsiste. Eso lo ignoran algunos hombres voluntariamente. Pregunta número 3. ¿Por medio de qué están reservados los cielos y la tierra para un destino similar? En la anterior pregunta vimos que en la antigüedad el mundo pereció anegado o ahogado en agua, y eso hace referencia al diluvio. En la pregunta número 3 nos están diciendo que cómo está reservado el cielo y la tierra en un futuro, en el tiempo del fin, y que por qué medio están reservados. Vamos a leer 2 de Pedro 3, verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pedro nos está diciendo que así como en el pasado hubo un diluvio, en un futuro, por la misma palabra de Dios, la tierra y el cielo están guardados en el día del juicio para el fuego. Las personas ignoran voluntariamente, por no leer la Biblia, que esta tierra va a ser purificada y todo en cuanto en ella hay. Y al ser purificada no va a quedar piedra sobre piedra. El fuego va a cumplir su labor. Pero todos aquellos que son salvos por medio de creer la palabra de Dios están reservados para ser salvos. No hay que temer de esa destrucción final. Fijémonos que el verso 7 dice, y de la perdición de los hombres impíos, es decir, de los hombres malos, de los que no le creyeron a Dios. Nosotros, buscando a Dios, con cara descubierta y limpio corazón, podremos ser salvados de esa destrucción final. Y por eso es tan importante el estudio de la palabra de Dios, el estudio de la Biblia, como estamos viendo en este aparte. Pregunta número 4. ¿En qué otro lugar de las Escrituras se revela que el poder creador fue ejercido mediante la palabra de Jehová? Vamos a leer en la misma Biblia el Salmo 148, verso 5. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados.
Aquí podemos ver que la Biblia siempre nos dice que Dios es el creador por medio de su palabra. Por eso no hay espacio para creer en una teoría de la evolución, que nosotros procedemos de seres irracionales, de seres unicelulares o seres multicelulares o de mamíferos o de animales, pues cada uno es diferente, su especie. El hombre es salido directamente de la mano de Dios y es hijo de Dios. Nosotros todos somos hijos de Adán y Eva. Somos creados como raza humana. Nosotros no somos animales evolucionados. Procedemos del poder de la palabra de Dios. Pregunta 5. ¿Qué cambio se produce aquel que está en Cristo y cree la palabra de Dios? Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Al creerle a Dios por medio del poder de su palabra escrita, la Biblia, y creer que su Hijo amado, el Señor Jesucristo, es quien nos salva, aceptándolo y creyendo en Él, venimos a ser nuevas criaturas, criaturas espirituales. Y toda la vieja naturaleza humana, que era llena de pecado, luego del arrepentimiento y del abandono del mismo pecado, surge un nuevo ser espiritual. Por eso dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y ese poder lo da Cristo. Pregunta 6. ¿En qué otras palabras se describe esta transformación? Juan 3:3. Le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo no es entrar en el vientre de la madre y nacer como nace un niño en este mundo. Nacer de nuevo es del agua y del espíritu, luego del bautismo, como enseñó el Señor Jesús, hablándole a Nicodemo, un doctor de la ley, que precisamente tenía la pregunta de cómo se podría nacer de nuevo y entrar en el reino de Dios. Y todo esto es consecuencia del poder de la palabra de Dios. Pregunta 7. ¿Por qué medio se produce esta nueva creación o nuevo nacimiento? Primera de Pedro 1:23. Pues habéis nacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí se nos dice que nosotros, los que hemos creído a la palabra de Dios y a su poder, al Padre, que es quien envía a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para ser salvos, no somos ya de esta simiente corruptible, pues todo en esta tierra va a perecer y va a degradarse, se va a volver materia corruptible. Pero aquellos que han creído en Cristo serán transformados en incorruptibles, ya sea porque han muerto en Cristo Jesús y resucitan incorruptibles, o ya sea que están vivos cuando en el fin del tiempo venga Cristo por segunda vez y sean transformados en materia incorruptible a semejanza del mismo Cristo. Pues esa es la promesa que se nos ha dado. Pregunta 8. ¿Cuál es el primer mandato creador registrado en la Biblia por el poder de la palabra y cuál fue su resultado? Génesis 1:3. Dijo Dios,
sea la luz y fue la luz. Para Dios no es nada difícil. Para Dios nada es imposible. Él creó la luz. Y no solamente la luz, sino todo lo que hay en la tierra. Y todo fue por su palabra. Pregunta 9. ¿Qué relación hay entre la creación de la luz en el principio del mundo y la luz que procede del Evangelio? Respuesta. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, que así como en un principio la tierra estaba desordenada y vacía, y el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz, y se iluminó el abismo oscuro que había en este planeta Tierra, iniciando la creación, asimismo en nuestros corazones, que estaban llenos de tinieblas, de oscuridad, de pecado, de vicios, de engaños, de falsedades, de mentiras, de sabotajes, de extorsiones y todo cuanto no hay virtud. Cristo manda que restablezcase la luz en nuestros corazones y todo por mandato del Padre para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y ya todo aquel que recibe a Dios, a su Hijo amado, por medio de su Espíritu en el corazón, deja de ser tinieblas y pasa a ser luz, luz de este mundo, siguiendo el ejemplo de el comandante supremo de las huestes celestiales, que es Cristo Jesús. Décima pregunta. ¿Por qué se admira la gente de la enseñanza? ¿Por qué se admiraba la gente de la enseñanza de Cristo? Lucas 4:32. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra tenía autoridad. Cuando vino Cristo, el mundo se partió en dos. La historia humana dejó de ser la misma. Antes del nacimiento de Cristo se esperaba al Hijo de Dios, al divino Mesías. Cuando viene Cristo, ya empieza un nuevo conteo de años y ahora vamos en el año 2025, después de Cristo. Y no solamente eso, sino que el poder y la autoridad que tenía Cristo no era como la de los doctores, teólogos y eruditos de su tiempo, porque ellos enseñaban como en repetición, mas Cristo enseñaba con autoridad, porque Cristo fue quien inspiró la Biblia, Cristo fue quien habló con los profetas, Cristo fue quien nos transmitió la palabra escrita y nos llega hasta nosotros hoy. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 y 11. Los profetas que profetizaron en la antigüedad lo hicieron por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Decimoprimera pregunta. ¿Qué testificaban sus oyentes del poder de la palabra de Cristo? Lucas 4:36. Todos estaban maravillados y se decían unos a otros, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen? En la época de Cristo y hasta hoy no ha habido hombre alguno como Cristo con tanto poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios en la boca de Cristo es todopoderosa, es omnipotente. Y ni los espíritus inmundos, ángeles caídos o demonios pueden sino solamente sujetarse a sus órdenes. No pueden resistirlo. No hay nada en este universo que resista a Cristo, pues a Él le fue dado todo poder, toda potestad y toda autoridad. Cristo tiene el poder de la palabra. Pregunta decimosegunda.
¿Cómo sanó Dios a su pueblo antiguamente? Salmos 7, 107, 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Cristo sanaba a los hombres, sanaba a las mujeres, resucitaba a los muertos. Lázaro tenía 4 días, como vemos en el relato del Evangelio de Juan, y luego de 4 días de muerto lo resucitó. Pero no solamente a Lázaro, también a la hija del principal de la sinagoga, Jairo, cuya hija de 12 años había muerto, la resucitó. Pero no solamente a la niña y a Lázaro, también al hijo de la viuda de Naín. Resucitó al hijo de una viuda que no tenía ni esposo ni más hijos. Su único sostén se lo entregó nuevamente a su madre para que viviera. Ese es el poder de la sanación que tiene Cristo en su boca. Cristo curaba leprosos, hacía que mujeres dejaran de tener flujo de sangre, hacía que hombres que tenían parálisis de 38 años en un lecho se levantaran por su palabra. Hacía que un hombre que había nacido ciego, Bartimeo, recobrara su vista luego de colocarle barro en sus ojos. Cristo es poder, poder de la palabra de Dios. Él es quien salva, quien redime, quien lucha por nosotros para que nosotros vayamos al arrepentimiento y por medio de la palabra escrita, la Biblia, instrumento de Dios, el cual se nos dio luego de ser leída, empiece a obrar en cada corazón para que haya vida eterna, como Él desea que tengan sus hijos. Pregunta 13. ¿Cómo mostró el centurión su fe en Cristo y en su palabra? Mateo 8:8. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y esa es la fe que tenemos que tener nosotros. Fe en la palabra escrita en la Biblia. Fe en creer que cada texto que está escrito allí es verdadero. Fe en que los hombres en que escribieron la Biblia fueron inspirados por Dios. Fe en que cada promesa que está escrita en cada versículo es real y es para nosotros. Fe en creer que así como pudo curar Cristo en el pasado a los enfermos, nos puede sanar hoy a nosotros. Esa fe en Cristo que puede mover las montañas hasta el lecho del mar si Él ordenará. Tener esa seguridad de que la palabra de Dios es poderosa y que nosotros podemos asirnos de Cristo por medio de su palabra para tener participación en ese reino celestial y en esa gracia que se nos ofrece. Pregunta 14. ¿Cuál dijo Cristo es la semilla del reino de Dios? Lucas 8:11. La semilla es la palabra de Dios. Para que la semilla en el campo de vida se debe sembrar. La semilla es necesaria, la semilla es básica, la semilla es fundamental para que haya comida, para que hayan árboles, para que haya hierba, para que el hombre subsista. Sin los alimentos el hombre moriría y provienen en su mayoría de las semillas. Y asimismo es la semilla de la palabra de Dios. Es una semilla espiritual que debe entrar en cada corazón y en cada mente que lee la Biblia para entender que es un poder que transforma personas, que transforma ladrones en personas que ya no roban, que transforma mentirosos en personas que ya no mienten, que transforma adúlteros en personas que ya no adulteran. Y así cada criatura nueva es, naciendo a un nuevo
mundo espiritual, el cual era desconocido por cuanto vivía en delitos y pecados. Pregunta 15. ¿Dónde debería morar la palabra de Cristo? Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite en nuestros corazones. ¿Dónde debe vivir la palabra de Dios, la palabra de Cristo? En nuestros corazones, en nosotros. La palabra no es para leerla y dejarla sobre el mesón de estudio. La palabra es para tomarla, para grabarla en el pensamiento y abrir un espacio en el corazón y ponerla en práctica. La palabra de Dios es el mandato de vida y de vida eterna. Pregunta 16. ¿Qué dijo Cristo a los incrédulos judíos en cuanto a la palabra de Dios? Juan 5:38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien él envió. Dios nos libre de ser un incrédulo, de no creer en la palabra de Dios, porque eso significaría que todo sería puesto en duda en cuanto a lo que dijo Cristo, en cuanto a sus actuaciones, en cuanto a lo que escribió, en cuanto a lo que inspiró. Y si es así, tendremos que dar cuentas de esto en el juicio final, porque la palabra que no se acepta es la que nos va a condenar. La palabra de Dios escrita en la Biblia, en el juicio final del día de los hombres. Pregunta 17. ¿Qué hacía la palabra de Dios en los creyentes? Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí vemos que la palabra de Dios actúa en los creyentes, en los que creen, en los que deciden poner su voluntad al servicio de Dios, en los que deciden desechar la incredulidad. Los creyentes son los que reciben la palabra y esto es un acto de fe. La fe es el actuar como cierto y verdadero lo que se escucha, aunque no se vea, aunque no lo palpemos, aunque no lo toquemos, aunque no hayamos visto nunca a Cristo, aunque nunca hayamos visto un ángel, tenemos la seguridad de que existe un mundo invisible, de que existe un mundo que no podemos ver, velado a nuestros ojos, un mundo espiritual y que si perseveramos creyendo a la palabra, el poder de la palabra escrita, podremos ser partícipes de ese reino. Pero se requiere perseverancia en esta tierra, perseverar. Y para perseverar hay que tener diariamente un constante estudio de la palabra de Dios, todos los días, mañana y noche, agradeciéndole a Dios por todas sus bondades de la vida, ya que ha tenido la bendición de dejarnos su palabra escrita, que es una guía segura en medio de la oscuridad. Pregunta 18. ¿Qué naturaleza se imparte mediante las promesas de Dios en su palabra? Segunda de Pedro 1:4. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. La naturaleza que se nos imparte es una naturaleza divina. Nosotros en esta tierra estamos destituidos de la gloria de Dios. Se perdió en el jardín del Edén cuando Adán y Eva se separaron de Dios por la desobediencia. Y asimismo, nuestros primeros padres transmitieron esa herencia de pecaminosidad a cada ser humano que ha nacido. Está en nosotros, por nuestra voluntad, restablecer
voluntariamente. Ese vínculo cuando somos llamados de Dios, pues todos en esta tierra somos llamados en algún momento por Dios, sea por un amigo, por un vecino, por un hijo, por una madre, por un padre, por un esposo, por una esposa, a seguir los caminos de Dios. Voluntariamente aceptamos o voluntariamente rechazamos. Y al rechazar, perdemos la oportunidad de participar de la naturaleza divina. Por tanto, no entraremos en el reino de los cielos. Pero si escuchamos el llamado de Dios a restablecer la imagen de Cristo en nosotros, a adquirir la naturaleza divina, ya no viviendo nosotros, sino Cristo viviendo en nosotros, podremos tener ese vínculo que se perdió en un principio y que Dios quiere restablecer. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Pregunta 19. ¿Cómo puede un hombre y un joven limpiar su camino? Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, la palabra de Dios. Dios, por medio de su palabra, nos enseña que por medio de Cristo y de aceptarlo como su Hijo y de guardar los escritos que Él mismo inspiró y los cuales tenemos hoy en la Biblia, leyendo concienzudamente, podremos llegar a guardar su palabra, limpiando nuestro camino de maldad, de pecado, de envidia, de lascivia, de pasiones que atacan el hombre y batallan contra el alma. Versículo 20. ¿Qué poder tiene la palabra cuando se le abriga en el corazón? Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La Biblia, la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios puede guardar al hombre y a la mujer, al niño y a la niña, al joven y a la joven, al anciano y a la anciana de pecar contra Dios. Sea este el objeto de nuestra vida para ser participantes de la naturaleza divina. Maranata, Cristo viene.